que bueno, Dios siempre nos ha cuidado y nos seguirá cuidando, porque para eso Él nos hizo. Y si Él nos hizo, ¿verdad? Es porque somos parte de Él, por eso nos cuida. Y nos hizo para que andemos en buenas obras. Y cuando andamos en buenas obras, Él nos tiene aquí, en la mano, y cuida de nosotros. Vamos a orar porque hoy quiero comenzar una serie sobre David, el rey de Israel. ¿Cuántos de alguna manera u otra han escuchado hablar de David, el de la Biblia? Aunque sea el nombre, algo han escuchado, ¿sí o no? Yo creo que hasta el más sano o que no, quizá no tiene mucha práctica en la Biblia, ha escuchado hablar de David. Yo pienso que sí. David es reconocido completamente en la palabra del Señor. Pienso que después de Jesús, David y Pablo para mí son los más mencionados y conocidos en la palabra. ¿Qué les parece? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, honramos, glorificamos, exaltamos tu nombre, reconocemos, gran Rey del cielo, que sin usted nada podemos hacer. Espíritu de Dios, suplicándote que tomes control, dominio absoluto de nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos prestar mucha atención, Dios. Oh Dios, y a tratar esta palabra para nosotros. Oh Dios, y que cada día nos queramos parecer más a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. El tema de hoy es, está en la pizarra, David, el rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. El Antiguo Testamento recoge numerosos relatos y hazañas sobre David, especialmente la encontramos en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. El nombre de David es mencionado unas 80 veces en el Antiguo Testamento. 80 veces se menciona el nombre de David en el Antiguo Testamento. Y solo a este varón es atribuido el nombre David en la Biblia. Es decir, que nadie más en la Biblia se le menciona con el nombre de David. Probablemente para dar a conocer que solamente hay un David en la palabra de Dios, y del linaje de él vendría el Mesías, Jesús. ¿Está entendiendo so far? ¿Okay? David se menciona 80 veces en el Antiguo Testamento. Y no hay otro David en la palabra, solamente David, para dar a entender que de ese linaje vendría el Mesías, Jesús de Nazaret. La vida de David es importante para el judaísmo y el cristianismo. Es importantísima. Tanto así que los hebreos, sabiendo que el Mesías sería de la tribu de Judá, escogieron a David como el tronco principal de esta para identificar el linaje de Jesús. Y en muchas ocasiones, cuando alguien llamaba a Jesús o quería identificarse con Jesús, lo llamaba hijo de David. No, ¿han leído eso? Incluso hubo un ciego que estaba detrás de él llamándolo hijo de David. Vamos a verlo en Lucas 18, 35 y 38. Vamos a verlo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué interesante. David, sabiendo que David era de la tribu de Judá, y que de esa tribu, de esa rama, iba a aparecer el Mesías, escogen aún a David como el tronco, como la representación de esta tribu, y a Jesús mismo lo identifican como el hijo de David. Qué privilegio, ¿no? Para David. Ahora bien, escuche bien, aunque David era muy importante y lo comparaban siempre con que la representación de Jesús, no nos podemos equivocar.
Jesús les dejó a los judíos y a los fariseos bien claro, para que no fueran a idolatrar a David, que él era antes que David. Jesús se lo dejó saber bien claro. Y vamos a verlo en Lucas 20, 41 al 44, cuando Jesús le dijo: ustedes dicen que yo soy hijo de David, pero yo no soy hijo de David, yo vengo antes que David. Solamente es por el linaje, ¿ven? Para reconocer la genealogía humana, que desciende de José, porque supuestamente José era el padre. Porque muchos le dan la genealogía a María, y María no tiene genealogía, aunque María pueda ser que sea de la genealogía de Judá. Pero no, en la genealogía que se da es de, porque siempre era la genealogía de los hombres, porque de acuerdo a la humanidad, de acuerdo a los humanos, José era el padre de Jesús. Entonces José sí era de la tribu de Judá. ¿Estamos claros? Porque muchos lo quieren ser muy específicos, porque dicen, como José no era el río papá, es padrastro, María sí, pues entonces la genealogía viene por María. No, la genealogía viene por José. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Verdad que sí? Ok, pero para que veamos esto tan importante, Jesús les dejó saber bien claro. Yo siempre digo que nuestro Dios es tan sabio, tan sabio, tan sabio, que sabe que si Jesús tuvo que decirle un par de veces, porque si no se lo dice. Mire, yo siempre digo que usted sabe por qué Dios enterró el cuerpo de Moisés y nadie lo encontró. Porque yo les aseguro a ustedes que si los judíos llegaban a encontrar el cuerpo de Moisés, hasta hoy día lo estuvieran idolatrando. ¿Me expliqué? Por eso, como todo el mundo hijo de David, Jesús le dice: este que está aquí es antes que David. Se lo voy a demostrar. Jesús le gustaba demostrarlo con las palabras. ¿Qué les parece? Amén. Sí, porque Rebeca me dice que lo demuestre con las palabras. Ahora Rebeca. Lucas 20, 41 al 44 dice: entonces él les dijo, Jesús le dice: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor. David no está llamando a mi Señor. ¿Ves? Dos personas. Dijo el Señor a mi Señor, le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces va a ser su hijo? ¿Estamos entendiendo? Porque David en el Espíritu, pues está hablando del Padre y el Hijo, dos personas. David en el Espíritu dice que el Padre le dijo al Señor: le dijo el Señor a mi Señor. ¿Estamos entendiendo? O sea, que Jehová le dijo a Jesús: estate tranquilo hasta que pongas tus enemigos. Entonces dice: le dijo el Señor a mi Señor. Entonces él le dice: si le llama Señor, ¿cómo va a ser el Hijo? Y para que usted lo confirme, esa cita que está citando Jesús es el Salmo 110:1. Vamos a verlo. David en el Espíritu hablando: Jehová dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús era tremendo para probar todo, ¿sí o no? Y siempre usaba la palabra para que no hubiera duda. Ahora bien, volviendo a la historia de David, el nombre de David en hebreo significa el amado o el elegido. David es considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, profeta, músico y poeta. Y para David eran de suma importancia 4 cosas que para él eran primordiales. Y estas 4 cosas yo quiero que usted se las memorice en toda esta serie de mensajes, porque para David eran bien importantes 4 cosas en su vida, 4 relaciones en su vida, eran muy importantes. Lo primero para él era Dios. Para David Dios era primordial. Después venía para David el templo, tanto así que la construcción del templo se desbordó. Para David, tercero era la familia, su familia. Y cuarto, David era un amigo de verdad. Los amigos eran muy importantes para David. Yo quiero que usted se vaya familiarizando con esto. David tenía estas 4 características, 4 cosas personales que eran primordial para él, que no las cambiaba por nada. Era una relación con Dios, su relación con el templo, con su familia y con sus amigos. David se le salía a todo el mundo, a la mayoría, por ese atributo precioso que tenía. Pero también fue un rey que no estuvo exento de pecados.
con todos sus atributos, con todas sus hazañas, también fue un ser humano que pecó delante de Dios. Y en esta serie vamos a tocar dos pecados grandes que tuvieron consecuencias grandes que cometió David. Según la Biblia, fue el elegido por Dios en persona, David, para gobernar a Israel. También se le atribuye a David la autoría de muchas partes de los salmos. ¡Wow! Este David era tremendo, ¿sí o no? Tenía unos atributos tremendos: músico, poeta, tremendo, guerrero. Pero también se le atribuye escritor del libro de los salmos. Bueno, vamos a ir un poquito. ¿Le está interesando? Amén. Pues ahora se pone más interesante. No se me duerma. Si se me duerma yo paro, pero si usted está despierto, seguimos. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Era el menor de los 8 hijos de Israel, de Isaí. Él era el menor de 8 hijos. Y como era costumbre, en esos tiempos, cuando la familia económicamente no podía tener criados, el menor era el más postergado. Y el que se le daba las tareas pastoriles, y el que también le tenía que lavar los pies a los huéspedes. ¿Ah? Lo voy a explicar. Cuando la familia era pobre, que no tenían dinero para tener criado, el hijo menor era el que se encargaba de lavarle los pies a los huéspedes cuando llegaban y atender las ovejas. Todo lo malo lo hacía el menor. Aleluya. Así que cuando nacía un hijo más, el menor hasta entonces se ponía feliz. Sí, imagínense. Cuando nacía un hijo más, el menor decía: ya yo no soy el menor. Yo imagino a ese bebé que le decía: prepárate que le va a dar los pies a los que vengan. Prepárate que tienes que darle comida a las ovejas. Yo no soy el menor. Porque el menor, cuando la familia era grande, se tenía que encargar de esta tarea. Lavarle los pies a los huéspedes, eso tenía que ser el menor. ¿Qué usted cree que quiso decir Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir hacia él para ser bautizado? ¿Qué usted cree que quiso decir Jesús, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús? Juan 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y esto, ¿sabes por qué lo puse aquí? Porque cuando yo leía esto al principio, no sé si le pasó como yo me imaginaba que era como ponerse los zapatos del pastor, que Juan lo que estaba diciendo era que llenar esos zapatos no era fácil. Yo no soy digno de ponerme los zapatos de Jesús. ¿Le pasó eso por la mente? ¿Y le pasa a uno? ¿Sí o no? Usted lo está negando, yo sé que sí. Como que yo no soy digno de ponerme los zapatos de Jesús o algo. No. Juan se estaba yendo más abajo. Es lo que estaba diciendo, que ese criado que lo tenían en poco, que atendía a los esclavos, que ese criado cuando venía un huésped le tenía que desatar los zapatos y las sandalias para lavarle los pies. Juan vio a Jesús tan grande que dijo: ni de eso yo soy digno. Ahora lo entendió mejor. El trabajo más denigrante, o sea, ofensivo, y solo lo hacían los esclavos. Este era el trabajo también del hijo menor. Así que cuando nacía un menor, en casa no pasó eso, porque somos 14. Pero si no, cuando no hubiera nacido después de mi Freddy, yo hubiera hecho Pero el menor era el que, cuando la familia era pobre. El rey Saúl, el primer rey de Israel, había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Amalek, donde debía de haber destruido todos los enemigos amalecitas, y no lo hizo. Por eso Dios decidió retirarle la bendición. ¡Qué importante! Saúl era el primer rey de Israel, pero desobedeció a Dios porque Dios le dio una orden y la desobedeció, y Dios decide quitarle, retirarle la bendición que tenía. Es importante, iglesia, prestemos atención, porque si nosotros desobedecemos a Dios, perdemos la bendición de Él. Qué interesante, porque y Dios envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido, de un nuevo rey para Israel.
Su destino era Belén, iba a ir a Belén donde vivía Isaí, un pastor con sus 8 hijos. Uno de ellos, de esos 8 hijos, iba a ser elegido, y Samuel como profeta tenía que saber quién era para elegir, para ungirlo. Aunque Saúl fue el primer rey de Israel y David el segundo, yo digo que David fue verdaderamente el primer rey de Israel. Eso lo digo yo, no lo dice la palabra. Les voy a explicar por qué yo explico eso, me baso en eso. Saúl fue el primer rey de Israel y el segundo fue David, pero yo siempre digo que David fue el primero. Me explico. Antes no había reyes, antes eran gobernados por los jueces. Antes lo que se vivía era una teocracia, o sea, Dios solamente gobernaba a través de un líder que Dios mismo elegía. Samuel era juez, Otoniel, todos los jueces, Sansón, todo eso, pero el que gobernaba era Dios. Dios escogía a este, ¿sí o no? Una teocracia, Dios era el que gobernaba. Si hubiéramos tenido la teocracia toda la vida, qué bendición, ¿verdad? Entonces, y cuando Samuel se está poniendo viejo, el pueblo le pide a Samuel que le ponga un rey como las otras naciones. Mira esto. Por eso yo digo que David es el primero, porque a Saúl lo escogió el pueblo, no lo escogió Dios, pero a David lo escogió Dios. Vamos a ver en 1 Samuel 8:5 lo que dice: y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué interesante, dice que Samuel era un profeta. Samuel fue un profeta tan íntegro que dice que una palabra de Samuel nunca cayó por tierra, nunca. Pero sus hijos no andaban como él. Esto es un consuelo para algunas personas que dicen, yo le he dado ejemplo a mi hijo, yo le he dado todo, pero se están viendo, ay, no voy para la iglesia. Y se ponen hasta a llorar y quieren apartarse del Señor. No voy a la iglesia. Hijo, es una vergüenza que esto que lo otro. No, no se preocupe. Si usted hizo su trabajo, tranquilo. Usted lo que tiene que haber hecho es un trabajo bien. Darle buen ejemplo del Señor y portarse bien. Si Él decide, acuérdate que esto es individual. Pero el trabajo que tú has hecho tampoco va a ser en vano, en vano, porque cuando esté allá afuera entre la espada y la pared se va a acordar lo que tú hiciste. Dale un aplauso a Cristo. Y dice la palabra que Samuel le oró a Dios. Cuando usted desprecia al hombre de Dios, usted está despreciando al mismo Dios también, ¿sabe? Tenga cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado cómo hablamos con los pastores y cómo hacemos con los pastores. Porque después en esta serie vamos a ver el cuidado que David tenía de no ofender a Saúl, aún Saúl siendo desechado por Dios. Por eso es que los pastores hay que respetarlo y cuidarlo y estar atentos. Y que me dice, pastor, usted es perfecto. Claro que no. ¿Qué es un pastor? Yo le explico, un pastor es un hombre lleno de errores y faltas, pero llamado por Dios. Pero no por su Señor. Primera de Samuel 1:7, ¿qué dice? 8:7, ¿qué dice? Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. O sea, ellos están desechando a Samuel, pero no se están dando cuenta que están desechando al mismo Dios, porque Samuel es el siervo de Dios. Y no, entonces ¿sabe qué ellos dicen? Que queremos uno como las otras naciones. Mire, eso es un error bien grande. Cuando nosotros queremos imitar a alguien o hacer lo que él está haciendo, eso no se puede hacer si la persona no está en los caminos del Señor y no es de Dios. ¿Ven? Nosotros no podemos imitar a nadie que no esté honrando a Dios. Puede ir próspero en su negocio, puede hacer todo lo que quiera y todo, pero si Dios no es el centro de su vida, yo no tengo que imitarlo en nada. Cuando Dios es el centro de la vida de alguien, podemos entonces imitarlo. ¿Estamos conmigo? No es malo imitar a nadie. Pablo siempre aconsejaba a Timoteo, haz como yo me porto, camina como yo camino, sé como yo fui. Le decía a Timoteo, sé como yo fui porque yo soy imitador de Cristo. Es importante. Pablo decía, como yo soy imitador de Cristo, tú me puedes imitar a mí.
Eso es importante porque el pueblo empezó a pedir como las otras naciones, pero las otras naciones eran naciones paganas, no tenían a un Dios verdadero y Dios. Y dijeron, las otras naciones tienen un rey que los gobierna, nosotros también queremos uno. Y ahí estuvo el pecado. Y Dios le dijo, escúchalo lo que te piden, pero van a ver cómo lo va a tratar el rey que ellos van a escoger. Mire, hermano. Y esa es la diferencia, cuando el hombre escoge y no deja a Dios escoger. El ser humano, si no le pregunta a Dios, siempre va a escoger la persona equivocada. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios no han fracasado cuando no le preguntan a Dios? ¿Ah? Porque lo ven bonito que alza pesa. La muchachita joven. Y después que se enamora no recibe el consejo de nadie. Eso lo dijo usted, ¿no? Y dice que el estómago se le revolvió, que le dio para mariposita cuando lo ven. Y el muchacho nada. Y yo siempre se lo he dicho antes, usted le trata de dar un consejo, mira, y la mente está trasladada allá. Usted ya lo va a hacer trama porque a usted le gusta, Y usted le dice, mira, ese no te conviene, ese muchacho. Y ella está pensando en la playa con el cogió el brazo. Si Dios no está en el asunto, no lo hagas. Preguntarle a Dios primero. Mire la importancia. Muchas veces escogemos a la persona equivocada para preguntarle algo. Eso es. Y eso está lleno de las cosas. Llame a su pastor. Llame a alguien que usted sepa que tiene confianza. Porque escogemos a la persona equivocada para hacer algo o decir algo. Le pasa como el hombre enfermo. Te lo digo. Este es nuevo. Este es nuevo. Hay un hombre que le dio un ataque de corazón bien severo, pero está mejorando. Lo que pasa es que le dijeron que no puede recibir buenas noticias, ni malas noticias. Una noticia lo puede hacer fallecer. Entonces, el hombre acaba de heredar $2 millones. Y una noticia así lo puede eliminar. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, vamos a llamar a su mejor amigo. Porque tiene un amigo de la infancia. Su mejor amigo es el que se lo puede decir porque es su mejor amigo. Tenga cuidado que usted llame a alguien que tenga confianza. Pues llamaron al amigo, mira, esto es lo que está pasando. Y él acaba de heredar $2 millones. Pero una noticia así puede ser fulminante para él. Así que nosotros sabemos que tú sí le sabes explicar. Tú sí se lo sabrías decir con amor y de una manera que lo entienda y que no le va a hacer daño. Así que te escogemos a ti para que lo digas. Y el amigo va donde le dice, no hay problema. Y dice, te quiero decir algo. Si tú por casualidad heredaras $2 millones, ¿qué tú harías? Y le dijo, ay, ¿qué yo voy a hacer? Yo te doy $1 millón a ti y el amigo ahí murió. Entonces, tenemos que saber a la persona que buscamos. Porque cuando le digo al amigo, pues yo te daría $1 millón a ti, no, murió. Murió el amigo en vez de morir él. Entonces, tenemos que escoger la persona adecuada para dar esas noticias. Bueno, y por esta razón el profeta Samuel es enviado a la casa de Isaí. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Vamos a verlo en 1 de Samuel 16, del 6 al 11. Y dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí. Me imagino que este era un hombre fuerte, grande, alto, era tremendo. Porque Samuel cuando lo vio quedó impresionado, dijo, ahí está el ungido de Dios. A él me mandó yo. Eso es interesante, porque mira lo que dice. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Así dijo Samuel, aquí está el ungido de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer ni lo grande de su estatura.
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, cuando David vio a ese hombre, dijo, aquí está. Jehová le dijo, cuídate, no. Puede tener ese cuerpo, pero ese no es. Yo no miro eso. Vamos a verlo. Entonces llamó Isaí a Abinadab, su hijo, su segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Bueno, pues tráeme el tercero. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Esos eran los tres más fuertes, los primeros tres, los robustos. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Qué interesante. De todos esos, ninguno Jehová ha elegido. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hay algo que me llama la atención a mí en este verso. No sé si a usted le va a llamar la atención. ¿Qué es? Es que cuando dice, cuando Dios te envía a decir o hacer algo y no lo encuentres a primera instancia, no te debe dar por vencido. Dios te puede enviar a hacer algo o a buscar algo y puede que de primera instancia no lo consigas, pero si Dios te mandó, tiene que estar ahí. Eso es lo que me enseñó este verso, que gracias a Dios, como Samuel, aprendamos de Samuel, que Dios le dijo que fuera esta familia donde estaba el rey, y pasó lo más grande, lo más fuerte, y vio que ellos no eran, y dijo Dios, y diría Samuel entre sí, Dios no se equivoca, así que si Dios dijo aquí yo no menciono cómo, hasta que vea al otro que falta. Una enseñanza para nosotros, mis hermanos, que cuando Dios te envía, aunque no lo encuentre, no te des por vencido, porque si Dios te dice que está ahí, está ahí. Y nosotros nos damos por vencido en la casa. Muchas veces yo no encuentro las cosas que están enfrente y mi esposa tiene que decir, mi amor, no la encuentro. Y cuando yo miro, míralo, ay, gracias. Si lo hacemos con los humanos, ¿qué va a hacer con Dios? Entonces, si Dios te dijo algo, Él no se equivoca. Espera que está ahí. Vamos a ver los versos 2 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque es nace. ¡Wow! 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El verso 13 pasaron dos cosas que quiero que la prestemos atención. En el verso 13 son dos frases, yo se las voy a dar. Dos frases. La primera, verso 13, la primera es, lo ungió en medio de sus hermanos. La segunda frase es, y desde aquel día en adelante, ¿qué nos quieren decir estas dos frases? Que cuando Dios te da un ministerio, te lo entrega públicamente y te llena de su Santo Espíritu para que lo puedas lograr. ¿Ah? Aquí no puede venir Juan de los Palotes, yo soy pastor porque Dios me puso pastor. ¿De dónde fue? No, me lo dijo a mí solo en un monte, nadie lo sabe. No. Pastor, aquí está el profeta, para que lo ponga allí. ¿Quién tú eres profeta? No, Dios me puso profeta. ¿Y cómo fue? Me levantó de la cama y yo, eres profeta. Y nadie lo sabe. No. Aquí no vas a profetizar. Me confunde la iglesia.
Porque cuando Dios da un cargo, te lo entrega públicamente y te llena de su Santo Espíritu para que lo puedas lograr. Por eso me gusta aquí la asamblea de distrito, ¿sí? Porque la iglesia misma te escoge públicamente. Ahí está. La iglesia vota públicamente y te escoge. Entonces es importante que cuando, mire, hay personas que dicen que tienen un llamado, y el llamado es muy importante, pero como te digo, Dios te lo entrega públicamente. Pasa por aquí que te voy a ir como pastor. Y todo. Es interesante porque cuando yo empecé una obra, estaba creciendo en Nueva York, yo tenía un hombre que era muy fiel. Le voy a decir algo ahora, no sé si está alguno, pero si yo lo pruebo en los días, me pastor, que no vaya a ser, pero se lo estoy diciendo ya, puede que me tomen eso. Yo tenía un hombre que era el tesorero de la iglesia, era muy fiel, muy fiel. Ese hombre, yo le decía, camina de espalda, y él, ¿hasta dónde? Ven acá, ¿hasta dónde? Era un hombre mayor, le podía ser su hijo, pero me quería demasiado. Pero venía de la iglesia, lo discipulamos, de eso, fue el tesorero de la iglesia, era bien humilde, bien tremendo. Yo lo iba a poner como pastor de la iglesia. Lo ungí públicamente. Pero no le dije que lo iba a hacer. Le dije, necesito que me entregues el cargo de tesorería, sin casi darle explicación, porque voy a poner la obra. Me faltaba eso, probar su humildad. Wow, ¿tú sabes lo que hizo? Sí, pastor, pues no se la entrego. Aquí está, va a poner al hermano. Con esa humildad, yo dije, wow, llega a ser otro y después, ¿por qué el pastor me dice, está desconfiando de mí? Me voy a esta iglesia. Pero ese hombre, cuando lo llamo al altar, empieza a llorar. Le digo, no le estoy diciendo el nombre, le digo, párese aquí, yo tengo el aceite. Le digo, usted sabe por qué usted siempre ha estado conmigo, ya lleva unos cuantos años conmigo, y lo último que le hice, que le quité la tesorería y me protestó, y usted no sabe por qué yo se la quité, porque hoy usted empieza a ser mi asistente a pastor. Y ese hombre comienza a llorar. Aleluya, de los aplausos a Cristo. Así que si soy duro con alguien ahora, ya saben que yo lo estoy probando en algo. Pero tenía que decirle, porque Dios hace cosas bonitas. Dios hace cosas bonitas. Los estudiosos de las Escrituras opinan que David tendría alrededor de unos 15 años cuando Samuel lo ungió. Ahora bien, David fue ungido como rey, pero no tomó el cargo, sino casi hasta los 30 años. O sea, David, después de haber sido ungido, volvió a su trabajo pastoril. Y esto tenía un propósito de parte de Dios. Hay personas que dicen, Dios me dijo que yo voy a ser pastor, ¿cuándo comienzo? Dios me dijo que voy a hacer esto, ¿cuándo comienzo? Dios te dice, pero tiene que haber una preparación. Usted no sabe mire, yo todavía cometo errores, pero imagínense los errores que cometí comenzando. Esto es un procedimiento y un proceso tremendo. Mientras más usted esté preparado, mejor va a ejercer el cargo que Dios le va a dar. Por eso es importante prepararse. Y me ha venido, y cuando he empezado a tomar estas clases de psicología pastoral, de consejería, y digo, wow, qué error yo cometí al principio. Me avergüenzo. Entonces, la preparación es importante. Por eso David lo ungieron como los 15 años, pero él se fue para atrás para las ovejas. Y esto tenía un propósito de parte de Dios, porque David, estando cuidando las ovejas, iba a aguantar frío, iba a aguantar calor, tenía que defenderla de la fiera, y sobre todo necesitaba tiempos a solas con Dios. Y cuando David estaba con esas ovejitas defendiéndolas, iba a aprender lo que es el amor al ser humano. Cuando veía que un oso se la quería quitar, David iba a pelear por los seres humanos. Cuando David estaba aguantando frío y calor, iba a aguantar de todo por sus ovejas. Y todo esto iba a ser la escuela de preparación para cuando tomara el ganado. Esto nos enseña algo muy importante, que cuando Dios te da un llamado, no quiere decir que es inmediatamente. Tiene que haber una preparación para ese llamado. Lo mismo le pasó a Moisés cuando fue llamado por Dios. Sí,
Dios llamó a Moisés a los 40 años y estuvo en el desierto 40 años más, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Y por qué David y Moisés, y teniendo tiempos a solas con Dios? Y pienso que Moisés sí necesitaba más que nadie estar detrás de las ovejas antes de ser el líder que Dios llamó. ¿Saben por qué? Porque Moisés había que quitarle quizás el orgullo o algo que tuviera. Porque Moisés fue criado en los mejores escuelas de aquellos tiempos, en el idioma de Egipto, la sabiduría de los egipcios y con toda la riqueza de los egipcios. No, Moisés caminaba como un rey, se portaba como un rey. Y por eso lo mandaron detrás de las ovejas 40 años a que durmiera, aguantara frío y calor y estuviera apestosa oveja. Porque cuando saliera de ahí iba a salir listo a libertar un pueblo que estaba cautivo por 400 años. Por eso Dios nos da experiencia. Pero es para que aprendamos para el ministerio. Hay matrimonios que se están tambaleando, se están de eso, pero Dios le está dando esa experiencia porque van a ser unos consejeros tremendos. Y todo esto, aproveche todas estas experiencias y arreguíntese de Dios y tenga tiempo solas con Dios, porque Dios lo usa. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba hacer eso con Moisés. Hermano, necesita tiempo lo primero a solas con Dios. ¿Cómo un hombre va a tener un llamado grande de Dios? O una mujer y no va a ser hombre y mujer de oración. Necesita tiempo a solas con Dios. Mucho tiempo a solas con Dios. Cuando usted tiene un llamado especial por cumplirse o tiene una situación bien difícil humanamente de resolver, usted tiene que tener tiempos a solas con Dios. Lo necesita. Estoy terminando. Lo que libró a Jacob de su hermano que venía a destruirlo por el engaño que él le había hecho fue que tuvo tiempos a solas con Dios. Génesis 32, 22, 24. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Cuando dice 2 mujeres no se vaya a buscar otra. En el Antiguo Testamento era permitido, pero también pasaban consecuencias y venía fuerte, porque Dios lo que hizo fue desde el principio un hombre y una mujer. Pero antes de la gracia se lo permitía, pero que se buscaban unos problemas tremendos. Que muchos hasta perdían su salvación por eso, aunque se les permitía. ¿Por qué? Porque uno se ponía celosa con la otra y era un problema. Pero Jesús se lo dijo bien claro a los fariseos desde el principio, fue así. No es libre, Dios lo creó para que tuvieran ya uno. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Diga conmigo, solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se le apareció Jesucristo antes de ser preencarnado. Cuando dice el ángel de Jehová, un día lo voy a predicar, lo voy a enseñar. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo antes de ser preencarnado. ¿Usted lo sabía? Y se apareció y dice que luchó con él. Esto es interesante porque dice que Jacob se quedó solo y cuando se apareció esta persona le tiró la mano y no lo soltó. Y el ángel le decía, suéltame porque raya el alba, va a salir el sol y vas a ver, y dando a entender que era que te llevaba. Dice, no te suelto hasta que no lo bendiga. Pero dice la palabra, cuando el ángel vio que no podía comer. Esto confunde a muchas personas, porque dice, ¿cómo no va a poder si es Dios? Y podía. Y muchos nos vino a la mente que por eso Dios pues, lo puso cojo para que eso, porque no se soltó antes. Les quiero decir algo, esto fue una iluminación, no tienen que compartirla conmigo y está abierta la discusión. Yo no sé si recién se la estoy emocionado. ¿Se la digo? Yo se la voy a decir de este verso. Esta iluminación. Usted sabe que en verdad, verdaderamente, el ángel no podía con él. Jacob tenía más fuerza que él convertido en hombre. Jacob era hombre fuerte y tenía más fuerza. ¿Sabe por qué no podía? Porque Jesucristo se hizo hombre ahí para pelear con él. Pero mira la diferencia.
Cuando no podía, tuvo que usar el poder divino, su soberanía, y dejarlo cojo. Y por eso lo pudo soltar. Le reventó la cadera. Y lo tuvo que soltar, algo así. Lo soltó y quedó cojo para siempre. Pero tuvo que usar su poder divino. Qué lindo esto, la iluminación que yo le quiero dar. Que ahora Jesucristo en este siglo, en el siglo XX, en el siglo, hace 2 siglos, volvió y se hizo hombre. Pero no usó el poder divino. Se dejó ir a la cruz y murió. Esto es muy profundo para usted, yo se lo voy a explicar con calma. Cuando Jesucristo ahí, en el Antiguo Testamento, no era Jesucristo, podía usar el poder divino que quisiera, porque no había venido a redimir al hombre, y usó el poder divino, y lo venció, porque es Dios, vence cualquier cosa. Pero cuando vino a redimir al hombre, ahí te demuestra a ti que Él no usó el poder divino, que Él podía decir, y se salía de la cruz. Él no lo usó, porque quería salvarte a ti y a mí. Después que David fue ungido y fue a sus labores, pasa algo en la vida del rey Saúl, que David es enviado a la casa del rey. Mira esto. David se ha ungido como rey. Se va a sus labores pastorales, a cuidar las ovejas, a su vida normal. Pero pasa algo en la casa de Saúl, el rey, que él tiene que ir allá. Ese es el Dios nuestro. Porque si nuestro Dios, Él te empieza a acomodar donde finalmente Él te quiere. David llegó al palacio, a donde estaba Saúl, para ayudarlo en algo. Porque así es mi Dios. Cuando Él tiene un llamado para ti, no te desesperes. Porque aunque tome tiempo, después te acomoda donde finalmente Él te va a dejar. Dale un aplauso a Cristo. Santo Jesús. Vamos a ver, 1 Samuel 16, 14 y 17. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya se fue de Saúl porque Dios lo desechó, porque lo desobedeció. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, venía un demonio. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Eso tengo que explicarlo, ya lo veo algunos asustados. Si es un demonio, es que Dios lo manda, ¿verdad que sí? Ya lo veo haciendo se pregunta. Yo lo miro por ahí, como que se están haciendo preguntas. El Imani pregunta rápido: ¿y si es de Dios? ¿Por qué? Bueno, vamos a explicarle. Se lo he explicado varias veces. Dios no envía demonios. Porque Dios no ataca a nadie con demonio. Dios te prueba tu fe y permite que pases prueba para ponerte solo. Ese demonio no venía de parte de Dios, aunque dice así. En el Antiguo Testamento no tenían un conocimiento completamente de lo que era Satanás. Y toda la culpa se la echaban. Y de Dios venía lo bueno y lo malo. Se lo expliqué ya están al tanto. El escritor está diciendo un espíritu malo de parte de Dios porque no conocía lo que es Satanás. Satanás se empieza a mencionar después de Crónicas. Y se lo vuelvo a confirmar en el libro de Job. En el libro de Job, supuestamente uno de los primeros libros de la Biblia. ¿Quién fue el que atacó a Job? Satanás. ¿Y qué decían ellos? Dios te castigó. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que pasa. Así que lo que estamos diciendo aquí, vamos a leerlo en el idioma que usted puede entender, porque el escritor lo está escribiendo así, ¿ok? Se lo voy a leer. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un demonio malo. ¿Lo entendió ahora? Amén. Pues si no está así, pues si no lo entendió, bueno, lo digo. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un demonio malo. Hasta que no haya un amén fuerte, tengo que seguirlo diciendo. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un demonio malo. Pero no era de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. También se dice de parte de Dios porque acuérdense que Dios permite todo, pero no es que lo trae. Sigamos. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio.
Y la pregunta que yo hago: necesitaban un hombre que estuviera al lado de Saúl. Y si Dios está en el asunto, ¿a qué hombre van a buscar? A David. Porque ese es mi Dios. Te acomoda donde Él te quiera finalmente. Y hacer el movimiento para acomodarte. Qué lindo. Después que el Espíritu de Jehová vino sobre David y comenzó su preparación para ser rey, miren los atributos que cultivó David. Verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y sobre todo, y Jehová está con él. ¿Qué atributos cuando dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David? Y miren los atributos de su preparación. Empezó a prepararse y ya hasta se expresaba mejor. Era prudente en sus palabras. Por eso yo quiero mejorar mi español cada día. Sí, porque antes yo decía el zafacón y se me quedaban los mexicanos así. ¿Qué es eso? Entonces, aprendí el bote de la basura. Pero el bote para que uno necesita parece un juego de la cárcel también, ¿no? Entonces, pero tenemos que sabernos comunicar con diferentes personas. Pero dice que David era prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. Verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Aquí confirmamos lo que le dije antes, que después que David fue ungido, volvió a las labores con las ovejas, pastoril. Versículo 21. Vamos a ver. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Como es Dios, lo va acomodando. Dios lo quiere como rey de Israel, lo unge. Ahora lo lleva a la casa del rey que él va a sustituir. Y el rey que él va a sustituir lo hace su guardaespaldas. ¡Wow! Pero usted no ve cómo Dios trabaja. No se está dando cuenta cómo Dios trabaja. Va moviendo las fichas en todo lugar. ¿Ah? Cómo Dios necesitaba a José para que libertara a Egipto de la hambre y de todo. ¿Y cómo lo hizo? Hizo que cayera preso, entonces para que pudiera conocer a Faraón. Es que Dios es tremendo. Y cualquiera que está aquí, pero mire que yo preso inocente. Y Dios mío, tú no existes entonces. Pero era para que lo llevaran a la cárcel y allí conociera a Faraón y fuera el rey de Egipto. Que Dios es tremendo. Dios es tremendo. No lo aplauso al Señor. Es que Dios es tremendo. Música de Dios es David. Pues hay que buscar a David. Uno de los atributos grandes que tenía David era la paciencia. La paciencia. Lo que nos falta a nosotros. David de tantos atributos que le di, pero David tenía paciencia. Por eso puedo escribir el Salmo 40. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo cenagoso y puso mi pie sobre peña. Del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. David era un hombre paciente. La paciencia, sabía esperar en Dios. O sea, estaba de ayudante del hombre que él iba a sustituir, y siempre se comportó delante de Saúl con respeto y obediencia. Llega a este tiempo, imagínense, que nos pongan a uno de nosotros donde tú dices: ¿cuándo se morirá este hombre? O no habrá un venenito por ahí o algo. Pero la diferencia de David, diga conmigo: la diferencia de David. Diga: la diferencia de David. La diferencia de David, que ese hombre, que él sabe que Dios lo había apartado, que él sabe que Dios se había apartado de ese hombre, él sabe que esto, y con mucho respeto hasta le cuidaba las espaldas para que nadie le hiciera daño.
Wow, necesitamos. Yo quiero que usted no se me pierda esta serie, porque ahorita después vamos a entrar en las consecuencias que tuvo David. Pero David era un hombre, mis hermanos, y cuando hace esa amistad con Jonathan, yo no quiero que usted se pierda esto, porque que David era un hombre que aún lo llevan a esa casa donde él sabe que él va a sustituir a ese hombre que se ha puesto malo porque está endemoniado. Y aún así le dice, ok, yo soy tu buena espalda, y se comportaba prudentemente, y todo lo que Saúl le decía, lo hacía con amor. Verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí vemos que la música unida de Dios tiene poder para echar fuera demonios. Aquí lo vemos. La música unida. Por eso es que yo le digo a ustedes, los adoradores, la importancia de la alabanza y de ser un adorador verdadero. Por eso deben prepararse cada día, orar, ayunar, buscar la presencia de Dios, tener meeting, tener todo, consagrarse completamente. Porque una música, cuando sale de un paso que honra a Dios, esa música revuelca el demonio y tiene que salir huyendo. Porque dice que cuando David ni hablaba, solamente alma mía, el demonio se volvía loco. Voy. ¿Sí? ¿Ha visto, iglesia, la importancia que es la alabanza? La importancia que es ser un adorador, no ser un artista. Como hoy en día hay adoradores que se tienen que cambiar de camisa en cada canción que van a cantar, como si fueran Luis Miguel y esa gente. Cristianos dando conciertos muy orgullosos y cambiándose de camisa en cada verso. ¡Ay, uno nuevo! Y los demonios riéndose. Pero cuando viene gente ungida de Dios, que no le importa que se bañe en sudor, porque le está cantando a Dios, aleluya, los demonios salen. Santo Jesús, 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 Santo Jesús. El sudor corriendo, pero está inspirado cantándole a Dios. Miren, los demonios salen. Como yo tengo esperanza que aquí un día se va a cantar, que no va a venir que predicar, porque la presencia de Dios va a tomar lugar con estos adoradores, va a tomar que tenemos en la casa, que son personas que se quieren cuidar y que se cuiden más cada día. Dios un día va a tomar aquí las alabanzas y va a poner esto en una nube chiquita donde todos vamos a sentir. Hasta aquí este mensaje. Continuamos la semana que viene. La vida de David. 4 cosas primordiales para él. Era Dios, era el templo, era la familia y los amigos. David era un hombre que sabía esperar, no traicionaba, no era traicionero. Era un hombre que era agradecido. David tenía muchos atributos que nosotros debemos cultivar. Porque si él los tuvo, nosotros lo podemos hacer. Porque muchas personas no les gusta, dice, hay personas que pueden ir muy teólogos, que pueden convertirse muy grandes y decir, ¿por qué van a hablar de otra cosa? Hablan de Jesús y de otro hombre. Hablemos de Jesús, siempre es importante hablar de Jesús, y yo me gustaría hablar siempre de Jesús, y siempre eso es lo que vamos a hablar siempre aquí, en la iglesia de Jesús. Pero siempre cuando se habla de Jesús puede haber alguien que diga, bueno, pero él era Dios, por eso venció. Pero te presento a David, un hombre que no era de un hombre como tú y como yo, que cometió pecado, pero era un hombre que movía el corazón de Dios. Era un hombre que cuando se arrepentía de un pecado no volvía a hacerlo
y hallaba gracia delante de Dios. Era un hombre que no buscaba excusas ni de decir me hicieron pecar ni nada de esto. Decía, pequé contra Dios. Pero no quiten de mí tu Santo Espíritu, el gozo de la salvación. No me lo quiten, yo no lo vuelvo a hacer. Ese hombre hacía mover el corazón de Dios. Esos atributos son los que nosotros necesitamos. David, un hombre en la historia y para la historia. Hace más de, si él vino casi 1000 años antes de Cristo, hace casi 3000 años de David. Y todavía se escribe de él y se menciona de él como si estuviera presente. Porque fue un hombre de ejemplo para muchos. Así que la semana que viene vamos a hablar cuando enfrentó a Goliat. No lo vamos a cubrir toda la guerra porque ya eso se predicó aquí. Pero vamos a cubrir de cuando entonces coge la posición del rey. Y en este tercer mensaje quiero hablar de los 2 pecados grandes que cometió, que tuvieron muchas consecuencias. Y al último quiero hablar de su muerte, de cómo la preocupación de él por el templo y por su hijo antes de morir. Hermanos, vamos a tratar de poder, como diría, impregnarnos de estos atributos que este hombre tenía: paciencia, prudencia y obediente. David fue un hombre obediente. Como le digo, no estuvo exento de pecado, cometió pecado, pero en el arrepentimiento sabía mover el corazón de Dios. Creo que nos falta mucho, saber mover el corazón de Dios. Le pedimos perdón y a los 2 minutos lo volvemos a hacer. ¿Ah? Pero David tenía esa fuerza de voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, predicando tu palabra, Señor, el primer mensaje, Señor. Padre, por nada del mundo estamos honrando a David más que usted, Señor. Dios nos cuide de eso, Dios. Te honramos a ti, mi Jesús, por todos los días, los siglos, los segundos, Jesús. Tú fuiste quien moriste por nosotros, no David. Pero usaste a David como ejemplo para nosotros, Dios. Y por eso también hoy, Señor, también hablamos. Y esos atributos que usted le dio a David, que él cultivó, nosotros queremos cultivarlos también para honrarte como él te honró, Dios del cielo. Porque el propósito de este mensaje es que te podamos honrar a ti como David te honró. Eso es. No es exaltar a David y ponerlo como lo más grande de la palabra. No, Dios, no queremos eso, no. Esa no es la intención. La intención verdadera es que te podamos honrar en todo tiempo como David te honró. Que podamos ser conformes a tu corazón como usted dijo de David. Que podamos ser conformes a tu corazón. Que como le dijiste a David, no lo digas a nosotros. Manuel es conforme a mi corazón. Marisa es conforme a mi corazón. Todos mis hermanos, Laporte, su esposa, que Rebeca, los músicos, todos los oficiales, que Dios pueda decir, son conformes a mi corazón. Aleluya. Eso es lo que queremos, Señor, con esta serie de mensajes. Que podamos irnos por encima de David y imitarte a ti, mi Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.